Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. Fíjense que cuando estaba escuchando la alabanza de Arde, hasta mi esposa me comentó, nosotros asistíamos a otra congregación y había un niño que cantaba en la alabanza. Ese niño, él interpretaba esa alabanza, interpretaba la alabanza, pero la interpretaba que hasta sentía uno en el interior que la piel se enchinaba. Y ahorita que la estaba cantando la hermana, me vino a la memoria el niño. Desafortunadamente ya no está con nosotros. El Señor lo levantó hace un tiempo. Tendría aproximadamente como 18 años y de la noche a la mañana nos dijeron que estaba mal y falleció. Como los 3 días ya le iban a dar de alta ese día y ese día falleció. Pero para que vean cómo es el Señor y cómo actúa el Señor en la vida de las personas. Y hablando de la gente que ha perdido seres queridos, quizá todos hemos pasado, a lo mejor algunos de nosotros no, pero todos hemos pasado por esa situación. Mi madre falleció más o menos hace como 30 años, es en tiempo ya. Entonces yo a su casa no voy muy seguido, por X circunstancias y por razones, pero no es que evite el ir, porque sí me gusta ir, pero cada vez que yo entro a la casa de mi mamá, yo me imagino verla sentada en el comedor tomando café y diciéndome: hola mijo, ¿cómo estás? Siéntate, ¿quieres tomar café? Pero dentro de mí yo sé que eso ya no va a ser posible, ya nunca jamás la voy a ver ahí. Yo me imagino que está ahí. Cuando yo abro la puerta, porque es mi casa, yo no necesito tocar la puerta de mi casa, yo abro la puerta y así está la entrada, la sala y el comedor, y me la imagino que está ahí. Pero son cosas que quedan, hermanos, y son cosas que va uno viviendo. No se le van a olvidar a uno los seres queridos, nunca, porque con ellos tuvimos muchos momentos de felicidad, de tristeza, y compartimos con ellos el tiempo que el Señor quiso tenerlos. Amén, amén, gloria a Dios. Miren, hermanos, pues esta tarde me da gusto verlos y les voy a suplicar, hermanos, que inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar al Señor para que tome control de todo lo que sucede en este sitio. Padre Santo, esta tarde te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te decimos, Dios Todopoderoso, que tú eres Santo Dios, que tú eres nuestra razón de vivir, que tú eres nuestra razón de estar en este sitio. Hemos venido a tu casa de oración a tratar de aprender un poco más de lo mucho que tú tienes para nosotros. Te pido que esta tarde tú abras nuestras mentes, nuestros oídos y abras nuestro corazón para que la palabra, bendito Dios, que voy a tratar de darle a mis hermanos, enseñarle a mis hermanos, seas tú hablando a través de mí. Que tomes el control de todas las cosas y que esta palabra caiga en buena tierra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues bien, hermanos, esta tarde vamos a hablar de algo que, como estaba diciendo hace un momentito, nos ha pasado quizá a todos, porque todos hemos perdido un ser querido. Yo todavía me acuerdo de cuando fuimos al funeral, a los servicios del hijo de la hermana Rosalba. Habíamos acudido a algunos, y ya lo comenté, pero es bueno comentarlo nuevamente, porque yo nunca había asistido a un servicio donde toda la gente que estaba ahí presente se levantara e interpretara los himnos que estaban cantando. Eso es algo que a mí me va a quedar quizá grabado hasta el día que el Señor me recoja, porque nunca lo he visto, no porque yo haya asistido a muchos, pero sí me ha tocado, y nunca me había tocado, hermana, de verdad, y eso es algo, hermanos, que se le queda a uno, son las vivencias que el Señor pone en uno. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, porque esta tarde tengo algo que comentar, tengo algo que me gustaría que pusiéramos un poco más de atención, porque es algo que nos ha pasado a todos, como esos momentos que pasamos en nuestras vidas. Y vamos a hablar un poco, vamos a tratar de entender un poco el tema de esta tarde, que yo le puse por nombre simplemente soledad. Soledad, porque saben una cosa, hermanos, todos pasamos en un momento de nuestras vidas por ese momento, todos, no hay ninguno que no lo haya sentido. De una u otra manera nos toca pasar por ese sitio, nos toca pasar aunque no queramos,
Y nos toca pasar porque las circunstancias de la vida, como les decía, nos van llevando y nos van empujando hacia ese punto. Que estamos con el Señor, sí estamos con el Señor. Que el Señor está con nosotros, sí estamos, el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos la fe, la confianza de que Él está con nosotros. Pero ese es algo que nos pasa a todos. Tarde que temprano nos pasa un día. Salimos adelante con la ayuda del Señor. Pero es algo que vamos a pasar en un momento de nuestras vidas. Y vamos a comenzar diciendo que soledad es un sentimiento, hermanos, que tenemos dentro de nosotros. Un sentimiento de abandono, un sentimiento de que no le importamos a nadie en lo absoluto. Y aquella persona que está pasando por ese punto de su vida, lo único que anhela es estar en un sitio donde lo tomen en cuenta, es estar en un sitio donde sus amigos, donde sus familiares le digan: qué bien estás tú aquí. Aquí es el lugar donde tú perteneces, porque al final de cuentas, nosotros que hemos pasado por ese tipo de circunstancias, lo que buscamos es estar en el sitio donde verdaderamente creemos que pertenecemos. En las congregaciones, hermanos, no como esta, pero en muchas congregaciones sucede que, por ejemplo, llega gente nueva a la congregación y muchas veces ni siquiera volteamos a saludarlo, o muchas veces ni siquiera volteamos a mirarlos. La gente llega a las congregaciones, o uno va a las congregaciones, hermanos, porque tiene necesidad de escuchar de la palabra del Señor, porque tenemos necesidad de estar con los demás, con los que consideramos nosotros que son nuestros hermanos. Pero a veces llegan, entran por esta puerta, entran por allá, no aquí, en otra congregación, porque el pastor siempre menciona a la gente: ah, hermano, qué bien que estás aquí, ¿cómo te llamas, hermana, hermano? Pero hasta yo lo he hecho, ni siquiera volteo a verlos. Yo no sé cuántos, levanten la mano el que voltea a ver a la gente que está aquí, que llega nueva. No mientan, porque el Señor todo lo sabe. Sí, claro. 3 personas, 4, 5. ¿Me entienden? ¿Se fijan? Entonces, eso que pasa, eso que hacemos, cuando el pastor dice: ¿cómo dice la iglesia? Hay que saludarlo: hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Entonces se queda grabado en la mente, en el espíritu, en el corazón de la persona, que lo que ellos andaban buscando, tratando de aliviar la soledad, de aliviar un poco la soledad que ellos sentían, no se da. Y eso, hermanos, también saben qué causa: que esa gente ya no vuelva. Y no vuelven porque no encontraron lo que andaban buscando. Quizá las palabras les haya caído bien, o quizá la palabra haya caído en buena tierra, pero van a seguir buscando otro sitio. ¿Por qué? Porque el lugar donde llegaron, nadie les hizo caso. Yo no digo que sea aquí, pero es un momento que nosotros debemos de tratar de hacerlos sentirse como si estuvieran en casa, como si estuvieran en el lugar que verdaderamente pertenecen. No es un sitio donde se vayan a sentir que están solos. Amén. Amén. Está muy serio, no sé por qué. No estoy regañando, porque todavía ni comienzo a hablar de lo que voy a hablar. Pues como les decía, hermanos, es algo que todos pasamos por ese sitio. Pero también hay que definir, y hay que decir, tengo que decirles que estar solo y soledad no son dos cosas iguales. Porque se puede estar solo, puede uno anhelar estar solo, pero ¿saben por qué anhelamos estar solo, hermanos? Porque queremos estar con el Señor, queremos orarle al Señor. Todos tenemos un sitio donde nos vamos y nos postramos delante del Señor y oramos y hablamos con Él. Entonces no estamos solos, porque Él está con nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Y eso es diferente a sentir soledad. Porque soledad, hermanos, quiere decir que nosotros podemos estar en un sitio que está totalmente lleno de gente y sentirnos solos. Sentirnos solos porque la gente, como pasa en algunas congregaciones, y lo vuelvo a repetir aquí, no. Y si pasa, hermanos, yo le pido al Señor que cambie nuestra actitud para con los que van llegando. ¿Se pueden sentir solos? Porque nadie siquiera los voltea a ver, o nadie les pone atención. Y cuando se van, hermanos, nadie les dice nada, porque podemos cambiar esa actitud con ellos. Hermano, qué bien que viniste, qué bueno que estuviste aquí, te espero, esta es tu casa. Quizá lo podemos hacer como unos 5 segundos y no lo hacemos, porque yo tampoco lo hago. Y ahorita que estoy hablando de eso, la palabra es para mí primero y después para ustedes si la quieren tomar. No salir como si nos abrieran las puertas del corral, salimos corriendo. ¿Han visto cuando los animales abren la puerta del corral y todos se van corriendo? Así pasa en muchas congregaciones. Y no solamente
en las que yo he estado, no puedo decir que aquí, porque aquí estoy todavía, pero eso es verdad, eso pasa, hermanos. A todo mundo nos pasa. Le voy a pedir que me acompañen y le voy a decir a la hermana Carmen que por favor vaya al libro de Lucas capítulo 5 versículos 16, 15 y 16, hermana, por favor. Si está en su espada, hermano, sáquenla y léanla. En su Biblia, adelante, tienen su teléfono, léanla. En el 15, hermana, primero ponga el 15 porque es importante. Amén, ahí está. Eso es Lucas, el apóstol Lucas hablando de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. El siguiente, hermana. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén, gloria a Dios. Fíjense, hermanos, cómo dice exactamente en este versículo: ¿por qué la gente se acercaba al Señor? ¿Para qué se acercaba al Señor? Primero dice que para oírle, pero ¿saben una cosa, hermanos? No dice ahí que para escucharle. Amén. Hay algo muy diferente entre escuchar y oír, porque nosotros podemos oír los sonidos, podemos percibir los ambientes, eso lo podemos oír, pero una cosa diferente es escuchar, porque escuchar quiere decir que nosotros lo que estamos oyendo se nos va a grabar en el corazón, en la mente, y eso va a bajar al corazón. ¿Sí? Y a eso se reunía la gente. Yo no digo que toda la gente, a lo mejor sí, porque ahí dice la palabra de Dios que solamente se acercaban para oírle, pero con un propósito. El propósito era que los sanara de sus enfermedades. Pero quizás muchas veces ni siquiera volvían. Los sanaba y ya me sanó, ya no vuelvo. ¿Qué pasó con los 10 ciegos? Amén. Se gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eran 10. ¿Cuántos regresaron para agradecerle? Uno solamente, uno regresó. ¿Sí? Pero esto pasa, hermanos, porque nosotros no somos agradecidos. Y todavía el Señor le dijo: ¿sabes una cosa? ¿Dónde están los otros 9? Y el Señor dice: ¿por qué tú eres extranjero vuelves aquí? Porque él iba a Samaria, se encontraba en Samaria, en la tierra de Samaria, cuando él iba viajando a Judea, el Señor Jesucristo. Pero fíjense el regalo que recibió. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Nuestro Señor Jesucristo, yo creo que sí, él se alejaba a sitios solitarios para orar, porque él sentía quizá que él también estaba solo, porque la divinidad hecha hombre se sentía solo también, la carne se sentía sola, el verbo de Dios, el verbo viviente, se sentía solo, y él necesitaba hablar con su Padre para también sentirse motivado para poder llevar a cabo la misión por la cual él había venido a esta tierra. Él había venido para salvación, para perdón de pecados de nosotros, y muchos no hemos entendido por qué está aquí. Y cuando nos decimos, estamos como esos que iban ahí, que oían, pero no escuchaban. Y eso es terrible, hermano. Nosotros debemos aprender a escuchar, porque si nosotros aprendemos a escuchar y estamos en comunión con el Señor, va a llegar un momento, hermanos, que vamos a escuchar su voz. José, Samuel, Oscar. No quiero decir que el Señor hable así. A lo mejor sí, o a lo mejor habla en inglés. Dice: Oscar, Samuel, fine, how you doing? ¿Me entiende? Porque él habla todos los idiomas, yo creo. Pero eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta y en la mente, hermanos, que es la manera en que nosotros nos vamos a poder acercar al Señor. Amén. No como estas gentes que llevan, no como cuantos. En la palabra del Señor habla de mucha gente que el Señor sanó, que curó, pero ninguno agradecía. Y de todos los que curaban, nomás fueron contados los que agradecieron al Señor. Amén. Yo creo que por eso él se retiraba a sitios solitarios para orar, para sentir, como le decía, que su Padre, nuestro Padre Celestial, estaba con él. Porque también hubo momentos en que él sentía la soledad. Amén. Amén. Quizá, como les decía,
nosotros debemos de seguir el ejemplo del Señor y orarle a nuestro Padre Celestial también para que Él nos ayude a salir de esos momentos difíciles en los que nos encontramos. Hay momentos de aflicción, hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza que pueden llevar, ¿saben a qué? Algo que es terrible, a una depresión. Por más firmes que nos sintamos en el Evangelio, podemos llegar a eso. Aquel que se sienta muy firme, cuídese de no caer, dice la palabra de Dios. Por más firmes que estemos, también nos dan los golpes de la vida, nos llegan y nos dan bien duro. Mi esposa y yo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos pasando por una situación bien tremenda. Bien tremenda, pero yo le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a aceptar las cosas que yo no puedo cambiar, pero tú sí puedes, porque tú eres el hacedor de todo lo imposible. Tú eres el que lo vas a cambiar, yo no. Y así debemos de pensar nosotros, hermanos. Señor, ayúdame, hazme aceptar lo que yo no puedo. Para mí es imposible cambiar, tú lo puedes cambiar. Amén. Él es el que nos va a ayudar, hermanos. La palabra de Dios habla de mucha gente, hermanos, que estuvieron solos, o que hubo momentos en que se encontraban solos. Moisés, Abraham, Job, David también hubo momentos en que se encontró solo. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínense lo que es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es algo que no sé si se pueda dar a alguien, algún día se pueda dar, quizás sí o quizás no, pero un hombre conforme al corazón de Dios es algo grandísimo que no se puede llegar a explicar o llegar a dar. Yo creo, a lo mejor sí. Pero bueno, ese David del que estoy hablando, hermanos, es el mismo David que era pastor de ovejas. Es el mismo David que luchó en muchas batallas y ganó las batallas. Es el mismo David, hermanos, que luchó contra Goliat y lo venció. Pero ese David, hermanos, también sintió momentos de soledad, de congoja y de tristeza, porque como les decía, él derrotó a Goliat, pero también se sintió solo y también falló. Dice la palabra de Dios que él falló, porque sabe una cosa, quizá cometió muchas cosas malas y muchas cosas buenas, pero sabe una cosa más grande que puede haber cometido adulterio con la esposa de Urías Eteo. Él fijó los ojos en algo que para él no era para él, porque era prohibida para él. Aún siendo rey, hermano, siendo rey, teniendo todo en el reino, todas las mujeres que él quería, fijó sus ojos en ella. Y tuvo consecuencias, hermanos. Tuvo consecuencias porque el rey David llegó a estar triste, solo, sin nadie alrededor y desolado y en soledad. Cuando el rey David llegó a esos instantes, a esos momentos, quizá él no sabía cómo salir adelante. Quizá no sabía qué cosa hacer. Y todavía el Señor, fíjense bien, el Señor le manda al profeta Natán para que le diga en dónde estuvo. Eso lo van a encontrar en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, vean la historia de David. El profeta Natán lo confronta y le dice: ¿sabes una cosa? Es que eso que tú cometiste es un pecado muy grande. Te quedaste con la mujer de Urías Eteo y todavía lo mandaste casi matar. Y le platica una parábola el profeta al rey David. Le dice: mira, había dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno rico que tenía muchas cosas, llegaron uno pobre que tenía nomás una oveja. Y ya le platica y le dice las cosas. Y luego cuando al final de la parábola el rey le dice: ¿sabes una cosa? Ese hombre merece la muerte. Pero ¿saben una cosa? El profeta le dice: ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y ¿sabes una cosa? Va a haber consecuencias, porque aquí en tu reino va a haber consecuencias con tu familia. Y eso le pasó. Nadie le podía ayudar al profeta David, solamente el Señor. Y en los momentos en que nosotros estamos así como el rey David, también el único que nos puede ayudar es el Señor, nadie más. Tendremos quizá amigos, familiares, tendremos muchos conocidos, compañeros de trabajo, de escuela, pero
en ninguno de ellos vamos a encontrar el consuelo que nosotros necesitamos de parte del Señor. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen en su Biblia, o les voy a pedir a la hermana que vaya por favor al Salmo 25 del 16 al 20 para que vean ustedes, hermanos, lo que pasó con el rey David. Amén. Salmo 25 del 16 al 20, hermana, por favor. Fíjense, ese es el rey David. El rey David implorando misericordia. El rey David implorando perdón. El rey David, aquel rey todopoderoso, hermanos, imploraba protección al único ser que sabía que lo podía sacar adelante, a nuestro Señor Dios todopoderoso. Nadie más lo iba a sacar adelante. Amén. Vamos a comenzar a leer. Dice así: mírame y ten misericordia de mí, que estoy solo y afligido. ¿Cómo estaba ahí? Solo y afligido. Solo y afligido. La angustia de mi corazón se han aumentado. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Adelante, hermana. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Él sabía que era pecador. Adelante, hermana. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen, lo mismo que el profeta le había dicho. Porque va a haber consecuencias en tu reino, le dijo el profeta. El profeta no puede mentir, no puede equivocarse, porque el profeta habla de lo que el Señor le dice. Amén. Guarda mi alma y líbrame, no sea que yo sea avergonzado, porque en ti confié. En ti confié. Amén. ¿Cómo estaba el rey David, hermanos? Amén. No lo calentaba ni el sol, no lo calentaba ni con una antorcha esa con lo que pone en el techo, ni aunque se lo pusieran no lo quemaba, nada. Él se sentía solo y afligido, pero él sabía que él tenía la solución, y la solución era esa: humillarse, pedir protección para poder salir de su angustia. Porque como les decía, como le dijo el profeta, todo lo que le sucedía era porque el Señor ya le había mandado decir. Y hubo consecuencias graves en la vida de David. Pero llegó un momento en que, como les decía, él se humilla y él pide perdón por sus pecados. Él pide protección al Señor. Él dice al Señor: sácame de mis angustias, porque estoy solo y afligido. Solo y afligido, porque aún siendo rey se sentía solo. Afligido se sentía triste, acongojado porque no sabía ni qué hacer. Pero llegó un momento en que él se humilló ante el Señor. Se humilla ante el Señor y el Señor lo perdona, porque vio que su arrepentimiento era genuino. Y aquel hombre que era conforme al corazón de Dios volvió a ser un hombre conforme al corazón de Dios, porque el Señor le perdonó sus faltas. Y la soledad que había en él no volvió a ser nunca más. Amén. El Señor también puede ayudarnos a nosotros, hermanos, a salir adelante. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Si hay momentos de tristeza, de soledad, hay que orarle al Señor, pero orarle con fe, que creyendo que Él nos va a sacar adelante. No podemos orarle al Señor de los dientes para afuera, porque como dice la palabra, esta generación me lava de dientes para afuera. Así no podemos pedirle al Señor. Hay que alabarle y pedirle, pero desde dentro del corazón. Humillarse delante del Señor para que nos ayude a salir. De otra manera no vamos a salir de los problemas que tengamos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. También, como les decía yo al principio, hermano, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, Él también se sintió solo. Se sintió solo porque, aparte de que Él ya sabía a lo que venía, a lo que nuestro Padre Dios Todopoderoso lo había mandado, Él sabía lo que iba a pasar. Porque, como les decía al principio, Él, aún siendo el Verbo viviente, Él sabía lo que venía. Él sabía que Él tenía una misión. Pero les voy a suplicar que me acompañen en Mateo capítulo 27, versículo 46. Hermana, por favor, vaya ahí. Cerca de la hora novena, como a las 12 del día, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense lo que sentía el Verbo de Dios al preguntarle a nuestro Señor Dios Todopoderoso: ¿por qué me has desamparado?
En la cruz estaba un cuerpo humano y que sentía todo el peso de los pecados del mundo, que sentía los golpes que le desgarraban el cuerpo, pero también le desgarraban el alma. La divinidad enfrentando la muerte, que es algo bien paradójico, hermanos, porque Él, que es el Señor de la vida, afrontaba la muerte. Dice la palabra de Dios que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo podemos explicar entonces que Él enfrentaba la muerte si Él es el Señor de la vida? Amén. En Él encontramos vida, encontramos protección, encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Nadie más nos lo va a dar. En ninguna parte nos vamos a encontrar mejor que con Él. A veces nosotros pensamos que todo lo podemos hacer, que todo nosotros no necesitamos a nadie más. Pero también llega momentos, como les decían, que nos encontramos solos. Pero ahí está nuestro Señor para ayudarnos. Y verdaderamente yo creo que nuestro Señor Jesucristo no se encontraba solo, porque el Padre estuvo siempre con Él. ¿Saben quién lo dejó y lo abandonó y lo dejó solo? Sus familiares, sus amigos, sus seguidores lo dejaron solo, pero el Padre nunca lo dejó. Amén. La humanidad lo dejó solo y sigue actuando, dejándolo solo todavía hasta este momento. Dice la alabanza que estaban cantando: en un mundo vacío de amor, o vacío de Dios. Dios es amor. Entonces, fíjense, y todavía lo dejamos solo, lo seguimos dejando solo. Esta misma humanidad por la cual Él había venido para ser entregado para salvación, para perdón de pecados. Entonces yo creo que Él sintió también solo. Por eso Él se retiraba, hermanos, como lo decía al principio, para orar, estar en soledad y hablar con el Padre. ¿Sí? Hablar con Él, porque Él necesitaba tener una conexión con el Padre. Esa es la misma conexión que nosotros necesitamos para poder salir adelante. Necesitamos estar en comunión con el Señor para poder salir adelante de todos los problemas que tenemos, de la soledad, de las aflicciones. La palabra de Dios nunca dice que nosotros vamos a hacer pura risa, jajaja y felicidad, y que vamos a andar diciendo por allá por la calle: no, qué feliz estoy. No, la palabra de Dios no dice eso. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿saben una cosa? Yo sí, porque yo he vencido al mundo. Amén. Eso es verdad. Ahorita estaba escuchando a la hermana Lupita y es una situación bien tremenda, pero todo va a estar bien, hermana. Es una situación tremenda, pero ¿saben una cosa? A lo mejor ella sintió también eso que estoy hablando. Pero ¿dónde encontró refugio usted, hermana? Usted lo decía, orando con nuestro Señor Dios Todopoderoso, con nuestro Padre. ¿Se dan cuenta? Ahí está el ejemplo, hermanos, que todo lo podemos, dice la palabra de Dios en Filipenses. Todo lo podemos, ¿en quién? En Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Pero es verdad eso, hermanos, es verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay ninguna cosa que sea más grande que nuestro Señor Dios Todopoderoso. Porque cuando Moisés le pregunta: ve y dices al pueblo, pero ¿quién les dijo que me mandó? ¿Quién les dijo? La respuesta del Señor: diles que yo soy, te mandó, porque yo soy el que soy. Porque nosotros a veces pensamos que nosotros estamos muy contentos y que hoy va a pasar este día, va a pasar otro día. Imagínense, dice la palabra de Dios, y hace rato lo estaban diciendo, que 1000 años para Él es como un día. El tiempo del Señor no es igual que el de nosotros. ¿Sí? Porque imagínense, si 1000 años para Él es como un día, entonces quiere decir que apenas estamos en el segundo día y fracción, porque estamos al 2024, después de que el Señor Jesucristo se entregó por nosotros. Hay una diferencia, hermanos, entre el tiempo que nosotros vivimos y el tiempo en que el Señor está. Nosotros vivimos en Cronos, que es el tiempo que nosotros vivimos. Y el sitio, el tiempo donde está el Señor se llama Kairos, donde no hay principio, no hay fin. Para que vean nomás la grandeza de nuestro Señor. ¿Qué somos nosotros o qué es el hombre delante de Dios?
No somos nada delante de Dios, hermanos. Y aún así nosotros seguimos sumidos en nuestras concupiscencias, creyendo que todo lo podemos y que todo vamos a salir adelante sin la ayuda de Dios. Fíjense que puede haber soledad física, soledad mental y la más tremenda de todas, soledad espiritual. Física porque podemos estar solos sin que nadie esté con nosotros. Soledad mental porque llega un momento en que tantas son las aflicciones que perdemos el pie donde estamos parados. Pero la más terrible de todas, hermanos, es la soledad espiritual. Y soledad espiritual básicamente, hermanos, es la ausencia del Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque es una persona, hermanos, que se ha dedicado solamente a vivir y no ha tomado en cuenta el Señor en su vida. Y hay muchos, no voy a decir que lo hacemos, pero hay mucha gente que lo hace. Se olvidan, dice el libro de Daniel, dice, la gente anda de aquí para allá, de allá para acá, y en fiestas y todo, pero dice el profeta Daniel que cuando eso sucede, cuando la gente ande por ahí y para abajo y que la ciencia se aumente, esos son los días finales. Capítulo 12 del libro de Daniel, véanlo porque ahí lo dice, no me lo estoy inventando, ahí lo dice. Entonces eso es lo más terrible, pues eso es lo más terrible. Y nosotros creemos que, como les decía, que nos vamos a ver, vamos a andar todo el tiempo contentos, riéndonos, como las reinas de carnaval. ¿Quién ha estado en un carnaval o quién ha estado que las reinas van tirando besos y diciéndole eso a todo el mundo? Ay, aló, aló. Yo hace mucho que no voy, hermanos. Cuando era joven sí iba, pero ya no voy. No me interesa a mí, porque ya pasé por ahí. ¿Yo qué voy a andar haciendo ahí? Nada, pero sí están las reinas y los reyes, todo el mundo diciendo adiós. ¿Sí o no? Porque alguna vez no me digan que no fueron a un carnaval. El hermano Oscar no fue, tampoco el pastor. Bueno, yo sí, porque yo no tengo, el Señor sabe. Si yo dijera que no, el Señor me iba, pues tú mentiste, estabas ahí. Amén. No, yo sí fui, claro que fui. Pero ya no, hermanos, tenemos mucho tiempo que nosotros no asistimos a eso. Yo creo que la última vez que mi esposa y yo nos paramos en un sitio como ese hace más de 20 años. Y sabe que ni siquiera fuimos a ver lo que hacían, fuimos a comer. Y nomás comimos y nos fuimos. Pero eso es, hermanos, lo que pasa. Ya en el libro de Daniel, hermanos, y vean lo que dice, los últimos días, hermanos, dice que cuando la ciencia se aumente, nosotros vamos a estar en los últimos días. Y así está la ciencia actualmente, todo se sabe, todo se da, la ciencia se aumentó. Cuando yo estaba allá en el lugar donde yo estudié, hermano, no había ni siquiera, pues no existía nada, no había ni teléfonos. ¿Qué teléfonos iba a haber? No había teléfono celular. No, hombre, nada, para yo poder comunicarme en mi casa tenía que ir a Mexicali para hablarle a mi casa. O un telegrama que ahí, ¿cómo se apellidaban, hermano Rosa, los del telégrafo? Los que estaban en la estación Delta. No me acuerdo yo cómo se apellidaban, pero ahí si algo yo quería mandar a decir a mi mamá, a mi familia acá, tenía que ir al telégrafo y a través del telégrafo: estoy bien, saludos, estoy en la calle. Mi mamá me contestaba: pues súbete a la banqueta, no te vayan a atropellar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, eso es lo que pasa en la vida de las gentes cuando hay soledad. Pero dice la palabra de Dios, nosotros debemos tener el consuelo que dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo lo podemos encontrar, todo el consuelo, lo que buscamos, lo encontramos en la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, no hay nada que nosotros no podamos conseguir estando en comunión con el Señor, doblando rodillas delante de Él y pedirle a través de la oración lo que nosotros buscamos. Pero hay algo, hermanos, que nosotros debemos de saber también. Hay que saberle pedir al Señor lo que nosotros queremos. No nomás pedir: Señor, ¿sabes una cosa? Yo necesito que me pongas en la mente, en sueños, los números de la lotería. Señor, haz que el hermano Oscar, ahora que lo liquiden, me regale un carro del año. Amén. Señor, haz que el hermano Samuel no se olvide de mí, me lleve una pizza de pura carne este viernes próximo. No, hermanos, eso no es pedirle al Señor ni orarle al Señor, hermanos. Hay que pedirle al Señor, pero ¿saben qué? De la manera correcta. Y ¿saben una cosa? No vamos a necesitar ahí, pero dice Santiago 4:3, hermanos. Dice: pedís, no necesita buscarlo, hermano. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Amén. Por eso no recibimos nosotros muchas veces, porque pedimos para nosotros. Pero hay que pedir, ¿saben qué, amigos? Ser bendecidos para que la bendición que nos toca a nosotros salpique a los demás. Porque ¿cómo esperamos nosotros? Fíjense, cuando nosotros nos metemos en una llave, que le abrimos así una llave, todos los que están en el centro nos ponemos así y salpicamos a los demás. Así es la bendición que el Señor nos da a nosotros. Nosotros debemos de pedir así: bendíceme, Padre, para yo bendecir a los demás. O no, bendíceme a mí y yo me voy a quedar con la bendición. Al cabo que ya me bendeciste, ya fui bendecido, pues tú a ver si los otros te piden, pues bendícelos. No, hermanos, hay que hacer obras para poder ayudar a la gente, aunque no vamos a ser salvos por obras, dice, vamos a ser salvos por fe. Pero hay que hacer, la palabra de Dios no dice que no hagamos buenas cosas. Amén, porque las cosas buenas el Señor ya las tuvo preparadas, las preparó para nosotros, no para hacer cosas malas, sino para hacer cosas buenas. Amén. Amén, gloria a Dios. Como les digo, hermanos, no recibimos porque no pedimos. Y a veces cuando andamos bien así tristes, solos, acongojados, hermanos, se nos olvida lo que dice el Salmo 23. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infunden confianza. Amén. Su vara y su cayado, ¿saben lo que es eso? ¿Saben lo que significa ser llevado por una vara y un cayado? Pero eso es, hermanos, es la vara con que el pastor va controlando a las ovejas. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, debemos tener la confianza que Él siempre está con nosotros. Y dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, imagínense, en valle de sombra de muerte, lo más tremendo que pueda haber, las aflicciones, las tristezas, las congojas que podamos tener. Ahí está el Señor para ayudarnos, porque Él nunca nos deja, nunca. Y Él prometió, hermanos, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debo pedir a la alabanza que suba, por favor, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad todavía de salir adelante si nosotros estamos con el Señor, si nosotros nos mantenemos en comunión con el Señor. A veces es difícil y se nos olvida que nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Pero estar en comunión con el Señor es orar, hermanos, con el Señor. Estar orándole al Señor, pidiéndole al Señor. ¿Cómo vamos a querer nosotros conseguir algo que no sabemos pedir? Porque pedimos y no sabemos pedir, y pedimos para nuestros propios deleites. Amén. Amén, hermano. Pues muchas gracias, hermano, por escucharme. Dios les bendiga y que el Señor les siga dando mucho más de lo que le pidan. Amén. Gloria a Dios.